Una pantera negra salvaje es difícil de domar, odia a los humanos con toda su alma, pero frente al delicado y hermoso joven príncipe, se comporta tan dócil como un perrito. Como el príncipe que es, Winter ha estado rondando la arena de las bestias últimamente, fijándose especialmente en un feroz hombre bestia pantera negra. Mientras otros vienen a apostar buscando una lanita, a él le preocupa que el clavo de acero detrás de su cuello le esté causando dolor. El dueño de la arena, todo apurado, trata de calmarlo, haciéndose el que no sabe. Una vez que los hombres bestias se transforman, se vuelven aún más salvajes y violentos. El collar y los clavos de acero son para evitar que se transforme. Señorito, le gustaría hacer su apuesta ya, pero Winter ni lo peló, distraído por el escándalo de la arena, y es que ahí abajo, el único sobreviviente es la pantera negra, Hugh. El público humano lo llama monstruo. Hugh se lame la marca desvanecida en su brazo, mirando fríamente a los demás. Si yo soy un monstruo, entonces, ¿qué son ustedes, humanos? Me arrancaron las garras, me clavaron en vida, me obligaron a pelear día y noche, haciendo de mi vida un infierno. Justo en ese momento, soltaron a un león. La bestia rugió y se lanzó directo contra Hugh. Él se giró y sujetó con fuerza el cuello del león con ambas manos. Esos desgraciados sinvergüenzas. Le inyectaron drogas para que se volviera loco. De repente, Hugh se inclinó y le susurró con una voz llena de lástima. No temas, esto acabará pronto. Cuando mató al león de una mordida, la multitud estalló en vítores. Miren eso, lo mató de un solo mordisco. Ver una pelea tan brutal hace que el boleto valga cada centavo. Esto enfureció a Hugh hasta la médula. Ninguna de las bestias en la arena escapaba de una muerte cruel y abusiva. Ni siquiera una muerte piadosa era una opción. Mientras los humanos celebraban semejante espectáculo, de pronto se dio cuenta del candado de la cadena en su tobillo. ¡Qué raro! ¿Por qué la cadena está tan floja hoy? Y dicho y hecho, Hugh la tensó y la rompió. Luego, balanceó la pesada piedra atada al final de la cadena, lanzándola directamente hacia el segundo piso. ¡Váyanse al diablo, demonios! La piedra no solo golpeó a los guardias, sino también al joven príncipe que estaba sentado en su palco privado. La escena provocó que el público entrara en pánico y huyera. Hugh avanzó directo hacia Winter, como si estuviera a punto de arrancarle el cuello de una mordida. Las pupilas de Winter se dilataron de miedo. Temblando, le dijo, «Cálmate». Hugh abrió la boca. Winter apretó los dientes para reprimir su miedo. «Te voy a ayudar». Pero Hugh se abalanzó de todos modos. Por suerte, los guardias lograron sujetar la cadena a tiempo. El cuerpo de Hugh perdió el control y cayó hacia atrás, y entonces recibió los latigazos accidentales de los guardias como castigo. De inmediato, Winter alzó la voz para detenerlos. «Ya no le peguen, lo quiero comprar». El dueño dudó un poco. «Jovencito, como puede ver, este hombre bestia es cruel, feroz y extremadamente peligroso. Otros nobles como usted ya han intentado comprarlo por las buenas, pero esa misma noche mató sin piedad al hijo de aquella noble». Winter sonrió con dulzura. «No importa, lo compró para vengarme. Para domar a esta indomable pantera negra, al joven príncipe no le importa hacerse la mosquita muerta. Me llamo Winter. De ahora en adelante, soy tu amo. No te preocupes, te trataré bien». Ante esa amabilidad, Hugh volvió a enseñar los dientes. «¿A poco no es cierto que me quieres torturar para vengarte?» Winter puso cara de conejito asustado. «Sé que en realidad no quieres morderme, solo te resistes porque ellos siempre te lastiman. Esa herida en tu ojo te la hicieron esos infelices. ¡Qué gachos! Y si te hubieran dejado ciego». Hugh se sonrojó y esquivó su mano. «Esas basuras de la arena no tienen ni idea. Esto me lo hicieron mis antiguos compañeros. Si tú no eres como ellos, entonces, ¿por qué no me quitas estas cadenas?» Al ver la cara de duda de Winter, la pantera negra se volteó, todo encabronado. «Vaya, pues parece que eres igualito a los demás». Winter se apresuró a explicar, todo paniqueado. «No, para nada. La neta es que le saco un buen al dolor. Primero tienes que jurarme que no me vas a morder». Hugh asintió sin dudarlo. El joven príncipe cumplió su palabra y le quitó las cadenas. Nomás quedó libre, y Hugh se le fue directo a la yugular. «Ustedes los humanos son la misma gata, no más que revolcada». «¿Neta creíste que te iba a creer?» Entonces Winter, con toda la fuerza que pudo juntar, se le aferró a la muñeca como un gatito encabritado. «¿No acabas de decir que?» continuó Hugh. «Exacto, no te mordí». De repente, Winter se estremeció y sacó el pañuelo. La herida seguía sangrando a través de la camisa. Con mucho cuidado, le presionó el pañuelo sobre el corte a Hugh. Hugh se quedó de a 6. Justo en ese momento, abrieron la puerta de un madrazo, y claro, era una bestia descarada que intentaba volver a empujar a Winter.
Al ver a la bestia, el dueño de la arena y sus matones entraron en chinga. De volada, Hugh tomó a Winter como rehén. Winter se desesperaba tratando de explicar que Hugh no le había hecho nada, pero al dueño le valió y les ordenó a sus hombres que se le fueran encima. Winter se paró rapidito frente a Hugh. Estos tipos se atrevieron a meterse a tu casa como si nada. Me late que la gente detrás de ellos no es cualquier cosa. No te apures, yo te protejo. Hugh miró con burla a la figurita temblorosa que tenía enfrente. ¿Tú protegerme a mí? Pero en eso envolvió a Winter con su cola, le dijo, no más estorbas, y se lo aventó para atrás para cubrirse. Él solito contra los cazadores. Hugh ni la pensó para parar el filero con el brazo. Le dolió tanto que casi se le duerme por completo. Pero era obvio que la herida no era para tanto como para dejarlo tieso. Winter al tiro sospechó que ese cuchillo tenía truco. El dueño le arrimó la espada a Winter. Tú tranquilo, ese no se va a petatear, pero tú eres otra historia. Te va a dar cuello la misma bestia que compraste. En ese instante, a Winter le cayó el 20 de que vendían a Hugh a familias a propósito, para que sin querer le hiciera daño a alguien. Y así aprovechaban el borlote para capturarlo y echarle la culpa de haber lastimado a una persona. El dueño miró con desprecio la espada en su mano. No es más que una bestia, ve a alguien y lo quiebra. ¿Crees que se va a poner a ver a quién se echa al plato? Pero a Winter como que se le olvidó el miedo. Dijo bien firme, aunque a él le valga, a mí no. Es más que obvio que ustedes siempre se manchan con él y lo lastiman. De verdad que ustedes son peores que los animales. Esas palabras hicieron que Hugh, sin poder evitarlo, sintiera algo de empatía por él. Pero el dueño blandió su espada y se le fue encima. De la nada, a Hugh le crecieron las garras y le marcó un recuerdito en el cuello al tipo. Luego, hecho polvo, se desplomó justo frente a Winter. ¿Estás bien? ¿Me oyes? Cero respuesta. De repente, Winter cambió por completo. De su carita de yo no fui, pasó a una mucho más siniestra. Todos afuera, a llevarse al leopardo negro que no le hace caso al principito consentido. No duden en armar un buen show de que están sufriendo. Hugh nomás se había desmayado. Winter sacó el cobre de inmediato. Un pelotón de guardias, por orden tuya, rodea a los dos matones que quedan. Su Alteza está emboscado afuera, ya se encargaron de todos los demás. ¿Y con estos dos qué? ¿Necesitamos el GCO-2? El otro entró en pánico. Somos gente del Gran Príncipe. Su Alteza no puede nomás darnos cuello así como así. Winter sonrió levemente. No me esperaba que el hermanito mayor hiciera una cochinada tan descarada. Hay que dejarlos con vida. Vamos a sacarles la sopa poco a poco para ver qué planea, y de paso quemar su carita de arrogante. Al mencionar al Gran Príncipe, a Winter se le llenaron los ojos de odio. Años atrás, él le había pisoteado la mano con saña, un lisiado que ni siquiera podía sostener bien una espada. Alguien como tú solo merece que lo pisoteen toda la vida. No creo que mi padre te aguante mucho más. Te va a echar a los perros. Yo, Winter, sostenía mi mano hinchada mientras las lágrimas empezaban a correr por mis mejillas. Yo también soy hijo de mi padre. Yo también tengo derecho a heredar el trono. Toda la escenita llegó a los ojos del viejo emperador. Esto solo hizo que odiara aún más a Winter. Tú y tu madre, todo el santo día meneando la cola, rogándole a su Kia, igualitos, y todavía con la ilusa idea de arrebatar el trono. Winter no daba crédito y se giró para ver al padre, que más respetaba. Pero ya no era la criatura débil de hace años. Lárguenlos de aquí, me estorban la vista. Se limpió lentamente una mancha de labio, mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro. Sin duda alguna, el trono será mío. Ya veremos qué jeta ponen mi padre y ese idiota de mi hermano mayor. Aunque eran pocos, los hombres bestia eran todos. Luchadores fuertes y mañosos. Un mano a mano no era ningún chiste para ellos. Con que lograra domarlos y ponerlos de mi lado, estaba segura de que podría reclamar el trono. Solo de pensarlo, a Winter se le aceleraba el corazón de la emoción. Que alguien me bañe de pies a cabeza a mi mascotita y me la traiga a mis aposentos. Aunque este menino que acababa de adquirir era algo necio, su cara de fuchi hasta me parecía tierna. Además, entre más salvaje, más sabroso es domarlo, y más valioso será con el tiempo. Pero de pronto, algo le vino a la mente y el rostro de Winter se endureció. Solo que a mi mascota no me la toca cualquiera, y menos, pero mucho menos, delante de mí, su amo en este calabozo. Dos de los matones empezaron a gritonear usando al Gran Príncipe para amenazar. Más le vale a su Alteza soltarnos de volada, o si no el Gran Príncipe no se la va a acabar. Ni a usted, Alteza, se la perdonará. Winter no pudo más que soltar la carcajada. Vaya que mi hermano mayor crió a una jauría de perros falderos listos para morir por él, que hasta saben cómo defender a su amo.
Con razón anda metido en el negocio de las arenas de bestias y el contrabando. Salir de este lugar no tiene chiste, solo canten la verdad y díganme qué demonios quería lograr mi hermano traficando con los hombres bestia. El tipo prefirió morderse la lengua antes que traicionar al gran príncipe. A Winter se le agotó la paciencia, así que sin más sacó una daga para amenazarlo, y luego, con una calma espeluznante, le limpió la sangre de la cara. ¿Y tú? ¿Piensas hacerte el valiente también? Al otro tipo le temblaron hasta las corvas y soltó toda la sopa. El gran príncipe nos ordenó vender hombres bestia para sacar una lana y de paso encontrar a alguien capaz de domarlos. Winter ató cabos. Él quería convertir a los hombres bestia en su ejército personal para quedarse con el trono. Si esa era la tirada, ¿no les convenía que los hombres bestia pasaran por varias manos? ¿Por qué traicionarlos y recuperarlos después de venderlos? El hombre ya no se atrevió a guardarse nada. El gran príncipe sí ordenó que vendiéramos al hombre bestia a varios clientes, pero nuestro jefe no quería soltar a su gallina de los huevos de oro, así que usó un clavo de acero rastreable para obligarlo a volver y así revenderlo una y otra vez. Ahora que lo sabía todo, Winter no dudó en mandar a ese hombre al otro barrio. Si ya no sirves para nada, ¿para qué te quiero vivo? Aunque, gracias a ti, conseguí un dato muy valioso. Mi hermanito será muy astuto, pero sus achichincles no le son del todo fieles. Si esto se llega a saber, quedaría en completo ridículo. El gran príncipe es un loco por las batallas, pero no le da para más. En cuanto se le bota la canica, comete cada tontería. Aún sin que ustedes metieran su cuchara, él solito se echaría encima a los nobles de la región. De regreso en sus aposentos, Winter observaba en silencio a Hugh. Era obvio que antes lo odiaba a muerte, pero a la mera hora fue y lo salvó. Eres estúpido o nomás te haces, pero justo por eso me dan todavía más ganas de dejarte mi marca. Voy a usarla para tapar estas horribles cicatrices. Entonces, ¿qué usaré para grabar la marca? Winter se acercó a Hugh, pero de la nada, este abrió los ojos para encontrarse, amarrado de pies y manos. ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? El rostro enfermizo del principito cambió en un parpadeo a uno de total inocencia, como si no rompiera ni un plato. Ya despertaste. ¿Cómo te sientes? ¿Te duele algo? Hugh lo fulminó con la mirada. ¿Tú me amarraste? Winter se paniqueó y tartamudeó. No, no es lo que crees. Es que te vi inconsciente y muy inquieto mientras dormías. Me dio miedo que te movieras y te lastimaras las heridas, así que no tuve opción. Pero Hugh no se tragó para nada su actuación de inocente. Después de todo, en la arena de las bestias, los humanos lo habían obligado a pelear y matar día y noche. Incluso dormido, tenía que estar alerta porque en cualquier momento podían soltar bestias salvajes para que se despedazaran. Y todo por culpa de los humanos. Hugh se incorporó, a punto de decirle, «Deja de fingir», cuando de repente notó que una lágrima de Winter caía sobre su brazo. Al verle la cara, se quedó helado. La nariz de Winter estaba roja de tanto llorar, viéndose tan lastimero y vulnerable. «Lo siento, te prometí que iba a protegerte, pero no solo fallé, sino que por mi culpa te hirieron. De verdad soy un inútil». Hugh soltó una risa fría. ¿Esa es tu sincera disculpa? Solías fingir que te importaba, diciendo que me ayudarías. Al final, no eres diferente a esos humanos. Todos me temen y desconfían de mí. Winter entró en pánico y agarró las cadenas de sus manos. Todo lo que dije es verdad. Si no te gusta estar atado, te las quito ahora mismo. De ahora en adelante, sin tu permiso, jamás volveré a encadenarte. Hugh pensó que Winter había bajado la guardia por completo, y en silencio calculaba el momento en que le quitara las cadenas para noquearlo y escapar. Pero Winter le tenía preparada una dulce trampa. Mientras estabas inconsciente, encontré un doctor que te ayudará a quitar los clavos de acero de tu cuerpo. Pronto serás completamente libre. El corazón de la bestia se conmovió un poco. ¿Dices que quieres ayudarme a quitar los clavos de acero? Pero aún dudaba de sus palabras. ¿Cómo era posible que una persona que le temía tanto como para encadenarlo, ahora estuviera dispuesta a buscar un doctor para quitarle los clavos? No, era imposible. Los humanos son mentirosos y traicioneros por naturaleza. No podía dejarse engañar. Las cadenas se abrieron. Hugh se frotó la muñeca entumecida, mientras su voz fría lo reprendía. ¿No te da miedo que me libere de los clavos, me convierta en una bestia salvaje y los mate a todos en secreto? Winter lo interrumpió al instante. No lo harás. Si de verdad quisieras lastimarme, no habrías arriesgado tu vida para salvarme, y mucho menos ahora. Además, nunca he podido acariciar a un gatote. Seguro tu pelaje es súper suave, y con esa capa de músculos debajo, debes sentirse increíble al tacto.
Esas reacciones tan infantiles solo le causaron gracia a Hugh, un simple humano atreviéndose a soñar con hacer de un hombre bestia su mascota. Pero no podía negar que estaba genuinamente conmovido. Aunque fuera una trampa, quería arriesgarse por una vez. Así que Hugh dejó que llamara al doctor. Sin anestesia, la cirugía para extraer los clavos de su cuerpo sería directa. Winter estaba preocupado por él, pero Hugh estaba decidido a hacerlo en ese mismo instante. Antes de la operación, el doctor le advirtió a Winter que la escena sería muy gráfica, pero él, terco, insistió en quedarse al lado de Hugh. El bisturí cortó la piel en la nuca de Hugh, provocando que soltara un leve gemido de dolor. Aún así, apretó los dientes y aguantó. Esa escena estremeció a Winter. Finalmente le extendió su brazo a Hugh. «Ya no te muerdas el labio. Si te duele, puedes morderme a mí». Hugh sonrió con desdén. «Mi mordida puede partirte el brazo en dos. ¿Estás seguro de que quieres que te muerda?» Winter cerró los ojos con fuerza, sin responder. Era obvio que tenía miedo, pero no retiró la mano. Hugh apretó el puño con fuerza y luego abrió la boca. «Tú te lo buscaste». La pantera negra fingió abrir la boca para morder al principito, quien, haciéndose el asustado, apretó los ojos con fuerza y se tensó por completo. Verlo temblar sin oponerse le ablandó el corazón a Hugh. Justo entonces Winter abrió los ojos. ¿Por qué no? Antes de que pudiera terminar, Hugh lo interrumpió. «Este dolorcito no es suficiente para hacerme perder la cabeza y ganarme la fama de sádico». Winter se apresuró a explicar. «No, no quise decir eso». Pero justo en ese momento le sacaron el clavo de acero de la espalda. El dolor casi lo hizo desmayar y, sin embargo, ese sufrimiento no era nada comparado con lo que los humanos le habían hecho a él y a los otros hombres bestia. Por eso debía vivir. Solo viviendo tendría la oportunidad de vengarse de los humanos. De repente, Winter le metió el brazo en la boca a Hugh y la sangre brotó al instante. Hugh lo soltó de inmediato, sin entender por qué Winter había hecho eso. Winter lo consoló con dulzura. «No tengas miedo. Estoy aquí. Voy a pasar por esto contigo». No fue hasta que le sacaron por completo el clavo de acero que Hugh finalmente perdió el conocimiento. Al verlo desmayarse, Winter cambió de inmediato su expresión y ordenó: «Hagan exactamente lo que les dije. Preparen todo para él con sumo cuidado y rápido. Yo iré a curarme la herida. Si se reporta cualquier noticia, de inmediato». Pero al ver sus propios brazos todavía cubiertos de sangre, Winter no lograba calmarse. Originalmente, él planeaba usar la anestesia como excusa para dejar su marca en el cuerpo de Hugh. Pero para su sorpresa, no solo falló, sino que casi dejó que su locura posesiva lo consumiera. De no ser por la herida que la mordida del mismo Hugh le provocó, manteniéndolo alerta, probablemente habría perdido el control por completo. ¿Quién lo diría? Al final, la marca la dejó el propio Hugh sobre el cuerpo de Winter. Vaya, qué sorpresa tan inesperada. De repente alguien lo llamó. «Winter, Su Alteza, ¿está herido? ¿Nadie lo ha vendado?» Winter explicó con calma. «Fue solo mi mascota que me dio una mordidita. No hay que prestarle atención. Si me buscaste a propósito, debe ser porque tienes algo que decir. Déjame adivinar. ¿Es sobre mi hermano mayor?» El hombre puso una cara de incomodidad. Su Alteza ya estaba en el territorio del Gran Príncipe, bajo su vigilante mirada, y ahora uno de sus subordinados murió en mi mansión. Sí, el Gran Príncipe sigue las pistas y da con su paradero, me temo que. Winter le dijo de inmediato al hombre: «No te preocupes. Pronto partiré de regreso al territorio. En cuanto a mi hermano mayor, el vergonzoso incidente en la arena de los hombres bestia ya se regó por todas partes. Ese idiota definitivamente correrá a tapar el sol con un dedo. Con suerte, este asunto pronto quedará en el olvido. Puedes estar tranquilo. Este lodazal no te va a salpicar». Tan pronto como Winter terminó de hablar, no esperó la respuesta del hombre y se dio la vuelta para irse. «Tengo que ir a curarme la herida». Mientras se trataba, Winter se dio cuenta de que el sangrado era mucho más abundante de lo que esperaba y que fue intencional, pues él mismo dejó que el ciervo lo mordiera. Originalmente había planeado usar la herida para ganarse la simpatía de Hugh. Justo en ese momento, un subordinado corrió a informarle: «El ciervo intenta escapar». Winter ignoró su herida y corrió directo hacia allá. Al ver al ciervo sujetado fuertemente por varios hombres, se quedó atónito. ¿Por qué está pasando esto? Porque, sin importar lo que haga, él sigue sin conmoverse. Todavía solo piensa en escapar de mí. ¿Será que tengo que tratarlo como la bestia salvaje que era antes, obligándolo a aceptar el collar que lo marca como de mi propiedad? ¿Es esa la única manera? Los forcejeos del ciervo lo trajeron de vuelta a la realidad. Gritó con fuerza:
Todos para atrás. Luego corrió hacia él. ¿Estás bien? Te acaban de operar. ¿Por qué no estás descansando como se debe? A estas horas, el doctor todavía tiene que revisar cómo va tu recuperación. Si no va bien, las consecuencias podrían ser fatales, y si no piensas en ti, al menos piensa en mí. Primero descansa y recupérate, y luego te vas, ¿de acuerdo? En ese instante, Hugh de repente vio a Winter resplandecer, haciendo que todo lo demás, todo a su alrededor se desvaneciera, pero de un golpe volvió en sí. ¿Cómo diablos se iba a dejar embrujar por un humano? Con eso en mente, le soltó una advertencia bien brava a Winter: más te vale que no gastes tu saliva conmigo. Cualquier truco que quieras intentar, ya te lo vi venir. Con los años, lo único que mantenía a Hugh con vida era el deseo de venganza. Cuando llegara el momento, al primero que quería despachar era a alguien como Winter, a alguien capaz de hacerlo flaquear. Sin embargo, ante la tierna amabilidad del Principito de Negro, el salvaje e indomable Hugh sintió que la armadura en su espalda por fin se movía. Por primera vez, finalmente se la quitaron. El doctor suspiró aliviado porque Winter lo calmó justo a tiempo. De lo contrario, Hugh no sería más que un fiambre, pero el tipo no mostró ni una pizca de gratitud, quitando la mano de Winter de un manotazo. «No me toques», y, como si lo trataran como a un perro, añadió: «No soy ninguna mascota que te va a mover la colita para darte gusto». El doctor ya no aguantó más y llamó al Principito afuera. «Alteza, no hay necesidad de que se desviva tanto por él. Los hombres bestias son muy temperamentales. Aunque le haya quitado esa cosa de metal, ni crea que se lo va a agradecer». Así que Winter alzó la voz a propósito, para que Hugh escuchara, pero su gratitud nunca fue lo que yo buscaba. El doctor le aconsejó: «Alteza, piense las cosas con más calma». Por ayudar a Hugh, se echó de enemigo al príncipe heredero, y hasta podrían obligarlo a regresar a su territorio antes de tiempo. Si él se quiere ir, por favor, déjelo. No olvide que la herida que tiene en la mano se la hizo él de una mordida. Winter, terco, respondió: «Yo solo quiero ayudarlo. Se lo prometí si regresa con estas heridas a su hogar. Con el nivel de medicina que tienen los hombres bestia, aunque sobreviva, le quedarán secuelas para siempre que serán muy difíciles de tratar. Cuando se recupere por completo, consideraré su propuesta, pero por ahora no quiero volver a oír que lo insulte o lo menosprecie. ¿Entendido?». Al escuchar que el Principito siempre se preocupaba por él, Hugh se quedó en silencio, pensando: a Winter no le daba miedo ofender a otros por él, y sin embargo, él solo quería escapar. Por un lado estaba el Principito, que tantas veces lo había ayudado a liberarse, y por el otro, su tribu, que estaba sufriendo un verdadero infierno. ¿Qué debía hacer? Esa noche, Hugh tuvo una pesadilla. En el sueño, su tribu caía en una emboscada de los humanos, y las llamas consumían el lugar donde creció. Desde niño, siempre quiso proteger a su tribu, pero estaba atado de pies y manos por las incontables cadenas de los humanos. De repente, la escena cambió. Apareció en la arena de los hombres bestia, y su oponente era uno de los suyos, un compañero de tribu al que obligaron a tomar drogas que lo hicieron perder la razón. Hugh intentó hacerlo entrar en razón, pero su compañero estaba completamente fuera de control. Cuando volvió en sí, se dio cuenta de que había matado a uno de su propia gente con sus manos. «No quiero convertirme en un monstruo que masacra a los suyos. Duele demasiado. Por favor, mátenme. Se los ruego, mátenme». Hugh, con un dolor inmenso, cargó con toda la culpa. «Todo fue porque no pude protegerlos. Todo es mi culpa». La terca pantera negra. Pero, ¿cómo podría resistirse a la sutil ternura del Principito? Solo cuando la voz de Winter lo llamó, despertó de golpe. «¿Estás bien? Otra vez tú». Winter le secó con ternura el sudor frío de la frente, con la voz cargada de preocupación. «Te escuché desde el cuarto de al lado. Me preocupé de que te pasara algo, así que vine corriendo». Hugh se obligó a mantener la calma. «Ya estoy bien, deberías irte». Pero Winter no se quedó tranquilo. «¿Cómo que estás bien? Mírate nomás cómo estás». Hugh sentía coraje contra él porque le estaba moviendo el tapete. «No necesito tu lástima. ¿Qué no entiendes? Te dije que te largaras». Con terquedad, se quitó de encima el pañuelo con el que Winter le secaba el sudor, pero a Winter no le molestó para nada. Al contrario, le puso una mano en el hombro con mucha ternura. «Sé que me trataste así porque tuviste una pesadilla. Cada vez que me despertaba por una pesadilla, me pasaba lo mismo. Entonces siempre deseaba que alguien estuviera a mi lado, que me abrazara suavecito, me consolara en voz baja y me prometiera que se quedaría conmigo para siempre». Mientras hablaba, le apretó juguetonamente la punta de la cola a un vacilante Hugh. Hugh se puso rojo como un tomate de inmediato, entró en pánico y le quitó la mano de un manotazo. «¿Pero qué haces?».
Usando un poquito de más de fuerza, el cuello de la camisa de Winter se rasgó de repente. Ella se abrazó el pecho, con una cara de ofendida que no podía con ella. ¿Por qué tienes que rechazarme con tanta fuerza? La cara de Hugh se encendió por un momento, sin saber cómo reaccionar, así que agachó la cabeza para no verla. No fue mi intención. Yo solo. La expresión de Winter se ensombreció de repente, y su voz se llenó de reproche y tristeza. Tú solo me ves como a los otros canallas, echándome a mí la culpa de sus errores. Y entonces las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. He hecho hasta lo imposible para que cambies tu opinión sobre mí, pero al final, no importa lo que haga, te niegas a reconocerlo. Al ver al principito llorar con tanto sentimiento, Hugh sintió una culpa que le caló hasta los huesos al instante. Con su silencio, Winter pareció profundamente herida. En unos cuantos días te llevaré de regreso a mi territorio para que descanses. Recuerda preparar tus cosas. Dicho esto, no le dio a Hugh ni chance de explicar y azotó la puerta con decisión, dejándolo solo ahogándose en su remordimiento. En el camino de regreso al territorio, Winter no le dirigió la palabra ni una sola vez a Hugh, lo que lo tenía con el alma en un hilo. Hasta ahora, él no se había atrevido a acercarse a ella ni una vez. Se supone que debería odiar a los humanos con todas sus fuerzas. Entonces, ¿por qué sus palabras lo hacen sentir decepcionado y arrepentido? Quizás ella tenía razón. No debió desquitar su odio con ella. No, ¿qué estoy pensando? Me está hechizando otra vez. Si seguía al lado de Winter, seguro se iba a conmover y se le olvidaría su odio. Aunque se sentía un poco culpable con ella en este momento, los asuntos de su clan eran lo más importante. Pensando así, Hugh se transformó en su forma de bestia y se escapó sigilosamente. Pero esa movida no pasó desapercibida para los ojos del principito Winter, quien miraba con toda la calma del mundo al pajarito que tenía en la mano. Te he criado todo este tiempo, ahora es momento de que me pagues el favor. Levantó la mano bien alto. Ve y detén a ese leopardo salvaje por mí. Corrió muy, muy lejos, diciéndose a sí mismo que esta distancia ya debía ser segura, solo necesitaba confirmar la dirección y podría regresar a la tribu de las bestias. Pero en cuanto levantó la vista, vio un pajarito volando directo hacia él. Hugh todavía estaba en shock cuando el pájaro se posó en su garra. De inmediato volvió a su forma humana, y el pajarito plegó sus alas y se frotó cariñosamente contra la punta de su dedo. Ese gesto hizo que Hugh bajara la guardia. Resulta que solo era un pajarito tonto y sin entrenar, que confiaba ciegamente en los humanos. Toparse con humanos traicioneros e hipócritas como ese seguro era su fin. Hugh le advirtió en voz baja al pajarito que no se acercara tanto a los extraños, pero luego pensó que era inútil. ¿Cómo iba a entenderle? Pero, ¿por qué tenía un pedacito de tela atado a la pata? ¿Acaso este pájaro tenía dueño? Después de mirar al pajarito un rato, se le hizo algo familiar, igualito a ese principito inocente y sin experiencia, y se preguntó qué estaría haciendo en ese momento, si se le habría roto el corazón, cuando descubrió que Hugh se había escapado. De repente, la voz alarmada de Winter interrumpió sus pensamientos. «Por favor, no le hagas daño». Winter llegó corriendo, con la cara roja y viéndose muy agitada. «¿Puedes perdonarle la vida? Devuélvemelo». La aparición de Winter hizo que Hugh sospechara al instante. «¿Y este qué hace aquí? ¿Por qué tu reacción es todavía más intensa que cuando intentó? Bueno, ¿ya sabes qué? ¿Será que para ti la vida de este pajarito es más importante que la tuya?» El ciervo le entregó el ave con delicadeza. «No tengo ningún interés en hacerle daño». En ese momento, a Winter se le iluminó el rostro como si acabara de encontrar un tesoro perdido. «Gracias, he criado a este pajarito por mucho tiempo y le tengo un cariño especial, por eso sin querer me malviajé». Y añadió: «Perdón, acabo de dudar de ti con mala leche». El ciervo lo ignoró y le devolvió la pregunta: «¿Y tú qué haces aquí tan solo? ¿Dónde están tus escoltas nocturnos?» Winter se puso pálido. «Es que lo vi salir volando de repente, así que ni lo pensé y corrí tras él de inmediato. Y pues los caballeros, chance y no me alcanzaron o ni cuenta se dieron de que me había ido. Si se hubiera quedado quietecito en la jaula, no habría tenido que perder mi tiempo buscándolo». Esto último insinuaba. Otra cosa que hizo que el ciervo, todo incómodo, desviara la mirada. Winter fingió demencia y dijo: «¿Y tú por qué viniste para acá? No me digas que te querías pelar en silencio otra vez». Al ver la expresión de Winter, el ciervo sintió que se soltaría a llorar si asentía, así que se inventó un pretexto. Solo salía a dar una vuelta. Al oír esto, Winter lo agarró del brazo. «Entonces, ¿no te molesta que regresemos juntos, o sí? Ya está oscuro, y me da un poquito de miedo». Al ver ese rostro tan hermoso y cautivador, al ciervo se le ablandó el corazón.
Al parecer, hoy tampoco podría largarse. Winter siguió haciéndose el inocente frente al ciervo. Me he estado aguantando. Las ganas de verte, solo podía preguntarle al doctor cómo estabas. Me dijo que tu herida ya empezó a hacer costra. Con unas ganas locas de huir, el ciervo apenas y balbuceó una respuesta a esa pregunta tan atenta. Winter vaciló. ¿No tienes nada más que quieras decirme? Con miedo de caer en su hechizo, el ciervo negó rotundamente con la cabeza. No. No podía permitir por nada del mundo que Winter se convirtiera en un obstáculo para regresar con su gente. La mirada de Winter se oscureció con una resolución letal. Parecía que ni la amabilidad ni la culpa borrarían sus intenciones de irse. ¿Acaso la única opción que quedaba era recurrir a medidas drásticas? De repente, extendió las alitas del pajarito. Ha estado demasiado tiempo en la jaula. Es inevitable que se lastimara con los golpes. Pero no te preocupes, yo te voy a cuidar muy bien. Las palabras de Winter hicieron que el ciervo, sin querer, se acordara de sí mismo tiempo atrás. Él una vez lo cuidó con esa misma ternura, pero en ese entonces, cegado por el odio, trató a Winter como a un humano despreciable, lo que seguro lo avergonzó, lo hizo enojar. Al pensar esto, el corazón de la pantera negra volvió a dudar, si al despertar le echaba la culpa. ¿A Winter por el error de otro? ¿Acaso él lo ignoraría, furioso? Winter levantó su carita y dijo con toda seriedad: Mi vida, yo nunca he estado enojado contigo. Al verse descubierto, el ciervo se apresuró a explicar: Yo hablaba del pájaro. Esta vez, Winter no lo echó de cabeza, solo sonrió. Ah, ya veo. Solía convivir mucho con animales, así que por instinto pensé que si los tratas bien, ellos solitos se te acercan. Pero se me olvidó que los humanos son mucho más complicados. Perdón si te hice sentir incómodo hace rato. Sus palabras hicieron que el ciervo se sintiera aún más culpable. Winter metió de nuevo al pajarito en la jaula. Así estará bien. Mientras lo cuides con esmero, se recuperará. Luego se recargó en el hombro del ciervo. La cercanía lo sobresaltó, poniéndolo tieso como una roca, y solo cuando Winter se quedó dormido, pudo por fin soltar un suspiro de alivio. Era de esperarse, por costumbre. Salir corriendo de día y luego preocuparse por cuidar a un pajarito frágil de noche, es normal que cayera rendido por el cansancio. Pero, ¿a qué se refería con eso de que convive seguido con animales? ¿Será que le encantan o de plano prefiere su compañía a la de las personas? El pequeño y delicado príncipe Q Temblam disfrutaba del cálido abrazo de la pantera negra, junto con esa cola suavecita y esos músculos tan firmes. A pesar de su nobleza, no pudo evitar sentirse conmovido. De repente, Winter notó cómo los latidos de la pantera negra se aceleraban y la piel bajo su mano se ponía más caliente, más y más rápido, y cómo la piel bajo su mano ardía. Maquinando algo, se volvió todavía más atrevido. Dir solo sentía que seguir así era muy peligroso. Con estar así de cerquita era más que suficiente, pero esa mano atrevida se aventuró a bajar hasta la cola. Su reacción nomás consiguió prender más a Winter, ya que los halagos no funcionan, pues cambio de estrategia para enamorarlo. Con que logre que no pueda alejarse de mí, jamás me va a traicionar. Así que, en los últimos días, Winter se la pasó pegado a Dir como chicle, derritiendo poco a poco su ya tambaleante determinación. Y para colmo, cada vez que Dir mostraba la más mínima intención de alejarse, al principito se le salían las lágrimas a mares, sin poder controlarlas. De pronto, se escuchó el relincho de un caballo y el carruaje se frenó en seco. Winter perdió el equilibrio y fue a dar a los brazos de Dir, y aunque Dir lo alcanzó a cachar, su mano aterrizó por accidente en el trasero del principito. Poniéndose rojo al instante, Dir lo apartó de volada y dijo: «Me bajo aquí». Winter le preguntó al cochero qué estaba pasando y éste le dijo que un plebeyo les estaba cerrando el paso. Winter no dejó que sus hombres lo quitaran a la fuerza. El hombre suplicaba con urgencia: «Por favor, déjenme ver al señor solo una vez». Pero los guardias lo tenían bien agarrado, impidiéndole dar un paso más. De la nada, Winter se bajó del carruaje e hizo que lo soltaran. Al ver a Winter, el hombre inmediatamente se arrodilló a sus pies. «¿Podría llevarme con el señor, por favor? Se lo suplico». Winter lo ayudó a ponerse de pie, con cara de preocupación. «Me temo que eso no se va a poder, pero soy el asistente personal del señor. Tal vez yo pueda darle tu recado». El hombre se apuró a explicarle todo. «¿De verdad? Yo trabajo en el puerto y hace poco nos robaron nuestro pago». No, así no era. Al ver que el hombre estaba tan nervioso que ni se le entendía, Winter le resumió con paciencia: «A ver, con calma. Lo que quieres decir es que alguien ha estado quedándose con su sueldo sin razón alguna últimamente, ¿cierto?»
La tranquilidad de Winter logró que el hombre se calmara y asintiera con la cabeza. Sí, exacto, eso es. Hasta se metieron a mi casa y se llevaron todo. Ya no me quedaba de otra. Winter lo interrumpió. Creo que ya entendí la situación. No te preocupes, yo le voy a informar de esto al señor, en cuanto él investigue a fondo. Te aseguro que no lo va a dejar pasar. Ahora mismo hay mucha gente aquí. Es mejor que te vayas para no llamar la atención y evitar más problemas. Antes de irse, Winter le prometió al hombre una y otra vez que encontraría la forma de solucionar el asunto. Deer le preguntó por qué ayudaba al hombre. Winter muy serio le contestó: en otros lugares, cualquier señor feudal mandaría a alguien a resolver esto sin darle importancia. Pero en mi territorio, de ninguna manera voy a permitir que pasen estas cosas. La gente común ya ha sufrido demasiada opresión. Un gobernante justo es un tesoro para ellos, y mi objetivo es convertirme en ese gobernante. Deer se preguntó por qué no le había dicho al hombre quién era en realidad, pero el principito le explicó que, si le hubiera dicho la verdad, el hombre no se habría atrevido a hablar con sinceridad. En ese instante, para Deer, él era un hombre tan dulce como astuto. Ya cerca de la ciudad, Winter se detuvo de golpe y señaló hacia adelante. Justo ahí, a solo unos pasos, está nuestro destino. Tú vendrás conmigo hasta el final, ¿verdad? De regreso en la ciudad, Winter se sumergió de inmediato en el trabajo. Deer, sentado en silencio sobre una rama, lo observaba. Era tan pequeño de cuerpo, pero albergaba una ambición tan grande. En comparación con él, Deer se sintió verdaderamente de mente cerrada. De repente, sus recuerdos volaron al pasado, a aquel año en que se había llevado a la tribu sin permiso. Como resultado, cayeron en una emboscada y los latigazos del castigo le abrieron la espalda dolorosamente. Pero Deer no creía estar equivocado. ¿Acaso no traje a la tribu de vuelta a salvo? No solo eso, también les mandamos una advertencia a los humanos. ¿Bajo qué pretexto debería admitir mi culpa? Su padre dejó de azotarlo y, en su lugar, le acarició suavemente el cabello, diciéndole con ternura: ¿todavía no entiendes por qué te prohibí buscar venganza contra los humanos? Con los ojos llenos de lágrimas, Deer respondió tercamente: no, no lo entiendo. Los humanos han matado a tantos de los nuestros. ¿Acaso no podemos vengarnos? Su padre abrazó con fuerza su pequeño cuerpo. Hoy le hacemos daño a la humanidad, mañana la humanidad nos lo hará a nosotros. Una vida regida por el odio nunca cambiará. Deer, no dejes que un momento de imprudencia te haga arrepentirte toda la vida. En ese instante, Deer por fin comprendió el significado de las palabras de su padre. Quizás su objetivo no debería haber sido llevar a la tribu a la muerte por venganza, sino pensar con calma en cómo salvarlos. Mientras tanto, por el lado de Winter, el trabajo comenzaba a arrojar pistas. Efectivamente, esto no era una simple opresión de trabajadores. Detrás de todo, parecía estar relacionado con la trata de personas. Fuera cual fuera la causa, tenía que verlo con sus propios ojos. De repente, se dio la vuelta y se topó con la mirada de Deer en la rama. Del susto, una taza de té y una libreta cayeron al suelo. El ruido sacó de sus pensamientos a Deer. Rápidamente saltó al alféizar de la ventana de Winter. Al ver su expresión de dolor, un toque de pánico se asomó en su voz, sin que él mismo se diera cuenta. ¿Estás bien? La voz de Winter sonó débil. Perdón por asustarte. Creo que necesito descansar urgentemente. ¿Podrías, por favor, llevarme a mi cuarto? ¿O podrías llamarle a un caballero? Antes de que terminara de hablar, Hugh lo levantó en brazos como a una princesa, y él se quedó quietecito y obediente. Si se cae, no es mi problema. Ni siquiera enfermo el principito. Se porta bien. A ratos le tocaba las orejas a la pantera negra, a ratos jugaba con su cola. El principito lo trajo a pan y agua hasta que se puso rojo como un tomate y el corazón le latió a 1000 por hora. Hugh casi pierde los estribos. Al principio, cuando vio a la pantera negra montando guardia bajo la ventana, Winter se hizo el cansado y el débil. Hugh de inmediato lo llevó de vuelta a la recámara y ya se iba a ir, pero Winter lo agarró del borde de la camisa y se puso de chiqueado. Estoy tan cansado que no puedo dormir. ¿Me arrullas para que me duerma? Hugh se negó en seco. No soy tu mascota. Entonces Winter se hizo el ofendido al instante. Tú me lo prometiste, que después de sacarte el clavo de acero, me dejarías acariciar al gatote. He esperado tanto tiempo. Y no me has dejado tocarlo ni una sola vez. Si lo prometes, tienes que cumplir. ¿Qué? ¿A poco todos ustedes? ¿Los hombres bestias son puro verbo y nada de acción? Después de decir eso, puso su mejor cara de perrito regañado. ¿De verdad no se puede? Al final, Hugh cedió, pero solo le permitió tocarle las orejas y la cola. Trato hecho. A Winter se le iluminó la cara de inmediato. ¿Qué orejas tan sensibles tienes? Esa cercanía hizo que todo el cuerpo de Hugh se pusiera tenso.
A ver, para tocar las orejas y la cola no hay que estar tan pegaditos, ¿o sí? Al ver que el principito se estaba pasando de listo, Hugh no pudo más y de un giro lo acorraló, quedando encima de él. Winter se quedó helado y con una cara tímida estiró la mano para tomarla de él. ¿Puedes ser un poquito más gentil? Si eres muy rudo, me vas a lastimar. Hugh volvió en sí de golpe y quitó la mano como si le hubiera dado un toque. Ya te dejé tocarme las orejas y la cola. Ahora sí, me voy. No pudo evitar arrepentirse. ¿Pero qué demonios estoy haciendo? ¿De verdad me estoy volviendo loco? Pero Winter, sonrojado, lo agarró del brazo. Ya estoy listo. Además, ¿no crees que tú también necesitas desahogarte un poco? Hugh bajó la cabeza de inmediato, rojo como un tomate. Entró en pánico y saltó de la cama. ¿Y eso a ti qué te importa? Yo sé cómo arreglármela solo. Al verlo ir tan deprisa, el rostro de Winter se llenó de fascinación. Era tan adorable que le daban más ganas de dejarle sus marquitas por todo el cuerpo. Quizás podría usar la situación del trabajador para provocarlo un poco. Después de que el principito le acarició las orejas y la cola, la pantera negra se comportó de una forma completamente extraña. Cada vez que Winter se le acercaba, el corazón le latía a 1000 por hora. Sin embargo, a la mañana siguiente, bien tempranito, Winter lo arrastró a una cita. Hugh pensó que había escuchado mal. Winter, algo apenado, le explicó: pensé que tal vez me malinterpretaste, así que quiero que cultivemos nuestra relación y, de paso, llevarte a conocer mi territorio. Luego, levantó con delicadeza un mechón del cabello de Hugh y sonriendo agregó: seguro sabes lo que es una cita, ¿o no? Antes de que Hugh pudiera responder, Winter lo tomó de la mano y se lo llevó. Vámonos, no perdamos el tiempo aquí, tenemos cosas más importantes que hacer. Hugh dudó un instante, pensó que Winter se moría por su cuerpo y quería más contacto físico para verlo ponerse todo torpe, como anoche. ¡Qué humano tan detestable! Pero se sentía extraño, como si en el fondo tampoco le desagradara la idea. Winter lo llevó a un puerto y se colaron por un costado. Si logramos colarnos, tendremos la oportunidad de averiguar la verdad. Solo entonces Hugh se dio cuenta de que el asunto importante que mencionó era investigar al grupo de trabajadores de aquí. Winter le contestó: ¿y si no era eso, entonces qué? ¿Tú en qué pensabas? Hugh se volteó, avergonzado, y su cola empezó a menearse, delatando su nerviosismo. Nada, nada. Solo preguntaba. Al ver su expresión, los labios de Winter dibujaron una sonrisita. Oigan, ¿qué hacen aquí de flojos a escondidas? Winter de inmediato le hizo una seña a Hugh para que se acercara. Un hombre con cara de pocos amigos agarró a Winter del hombro con fuerza. ¿Qué? ¿Ya no quieres cobrar tu paga? Con ese cuerpecito tan frágil, con razón eres tan mañoso y flojo. Pero antes de que pudiera terminar, al ver de cerca el hermoso rostro de Winter, el hombre se quedó embobado. Al volver en sí, el hombre sonrió con lascivia. Si estás cansado, no hay problema con que descanses, pero tienes que saber cómo son las cosas, ¿entiendes? Al ver que estiraba la mano para tocar a Winter, Hugh instintivamente quiso detenerlo, pero Winter le hizo una seña para que se contuviera. Winter le dijo con la mirada que confiara en él, luego se giró hacia el hombre, poniendo una expresión de súplica y desamparo. Quizás mi padre lo ofendió hace poco y por eso le descontaron de su paga. Hoy vengo yo en su lugar. Le pido una disculpa y le ruego que lo perdone. El hombre pareció entender de repente, pero su sonrisa se volvió aún más siniestra. Ah, con que es por ese viejo. Y sí, la verdad es que me ofendió, pero ¿crees que lo voy a perdonar así de fácil? Entonces Winter le tendió la carnada. Si lo perdona, lo que sea. Que usted me pida, yo lo haré. Los ojos del hombre se volvieron descarados y se clavaron en él. Cualquier cosa que yo pida. Al ver que estaban a punto de llevarse a Winter para hacerle quién sabe qué, Hugh entró en pánico. ¡No, detente! No, no puedes aceptar su trato. Pero como Winter le había hecho señas de que no interviniera, solo pudo apretar los dientes y gritar por dentro. El hombre miraba a Winter comiéndoselo con los ojos. Si es así, entonces acompáñame un ratito. Lo platicamos con calmita. Al final, Hugh no pudo contenerse y gritó: ¡alto! Winter se volteó a propósito para llamarlo hermano y le susurró: confía en mí, te juro que voy a recuperar la paga de tu padre. ¿Puedes esperarme aquí a que regrese? Luego, discretamente, le hizo una seña a Hugh para que le siguiera el juego. El hombre miró a Hugh con desconfianza. ¿Ese es tu hermano? ¿A poco no es un hombre bestia? Winter, sin inmutarse, mintió con toda calma. Mi padre nos recogió, somos huérfanos, él siempre ha velado por mí. De seguro no se va a quedar tranquilo si me voy contigo, así que más vale que le pares el carro antes de que lo arruine todo. El tipo de inmediato metió a Winter a la bodega. Este lugar está hasta el gorro de mi gente,
así que, aunque venga, no podrá hacerme ni madres. Winter fingió nerviosismo. Entonces, ¿no vendrán a molestarnos? El tipo azotó la puerta al cerrar. Les dejé bien en claro que sin mi permiso, ni de locos se atreven a entrar. Solo entonces Winter aparentó sentirse aliviado. Menos mal. Oye, y sobre el asunto de mi padre, ¿de verdad puedes arreglarlo? El hombre se quitó el saco con avidez, completamente con la guardia baja frente a él. Mi tío, el barón West, me dejó el control total de esta zona del puerto desde hace un buen. Con una sola palabra mía, todo queda resuelto. Al verlo dar un paso más, Winter fingió miedo. ¿Te clavas los sueldos y abusas de la gente en el puerto? ¿No te da pavor que esto llegue a oídos del señor? Se acercó todavía más con la avaricia y la maña brillándole en la mirada. Ese disque, señor. Es solo un escuincle al que ni le ha salido la barba. Ahora mismo, el príncipe heredero anda en pleito con los nobles y a duras penas puede cuidarse el pellejo. A los dos príncipes solo les obsesiona el arte. El trono les vale un comino. Mi tío ya pactó con el tercer príncipe, nomás estamos esperando a que suba, y para entonces hasta el mismísimo señor será nuestro gato. Así que ya sabes lo que te toca hacer. ¿O me equivoco?